miércoles santos, numerosas familias paraguayas se reunieron hoy para elaborar la tradicional chipa, alimento que ya era preparado por los indígenas, según los historiadores. En realidad la chipa viene de una tradición muy antigua, precolombina en este caso, la presencia del maíz o del abatí dentro de toda la región ya sirvió siempre de base de alimentación a los propios indígenas, a los nativos, a los guaraníes. El hecho de tener los plantillos de maíz y por el otro lado de preparar artesanalmente una especie de paila o fuente, comúnmente se llama ñaembe, ñaepe, ¿verdad? Y peba. Y en eso normalmente la gente anteriormente preparaba lo que hoy sería la base de una chipa. Obviamente sin tener lo que hoy implicaría la tecnología más avanzada, tener aceite y otras cosas. Pero viene de allí, de la tradición de la elaboración del chipá, que el nombre correcto es chipá, ¿verdad? Con un nombre guaraní, viene de la época precolombina. En este caso, ¿en qué momento, vamos a decirle la historia, se traslada esto a lo que es Semana Santa en sí? ¿Por qué darle ese significado de decir chipa es de Semana Santa? Semana Santa. Y obviamente la llegada de los conquistadores, ¿verdad? En este caso, tanto los jesuitas, franciscanos, dominicos o mercedarios que estuvieron por todos los ámbitos del Paraguay, instalaron la tradición cristiana de la celebración de la Semana Santa. Y dentro de eso, como un, digamos, elemento tradicional en la alimentación ya fue en este caso el tema del maíz y también el otro elemento que es la mandioca, se incorporó en la tradición más reciente y cristiana en este caso el uso de este tipo de alimentos en la Semana Santa. Sin embargo, se estima que en la época de la colonia inicia la costumbre de preparar chipa masivamente los miércoles santos. Esto se habría dado porque es el alimento que se conserva por más tiempo y antiguamente, desde el jueves al mediodía no se cocinaba nada hasta el domingo de Pascua. Como un, digamos, elemento tradicional en la alimentación ya fue en este caso el tema del maíz y también el otro elemento que es la mandioca, se incorporó en la tradición más reciente y cristiana en este caso el uso de este tipo de alimentos en la Semana Santa. Hablamos normalmente de una mezcla ya allí, lo que llamamos un chipá mestizo, le dice la gente, un chipá que es en este caso harina de maíz y almidón. Y allí también entraron ya otros elementos, digamos, más que llevaron en este caso a hacer un poco más complejo el proceso, incluir la grasa de cerdo, el cureñandé, huevo de la gallina obviamente, y a eso sumado el tema de la leche. La preparación de este manjar paraguayo es todo un ritual, desde la mezcla de los típicos ingredientes y la elaboración de las formas, hasta que salen del horno para el disfrute de toda la familia. Este ritual persiste pese al paso del tiempo, principalmente en el interior del país. Es todo una tarea, empieza muy temprano. Muchas veces ya el día anterior, el martes o el miércoles muy temprano, la gente hace YPA, es decir, va a buscar lo que comúnmente llamamos la leña, y con eso un grupo de las personas de la casa, una parte de quienes componen la familia, se dedican a preparar el fuego, ¿verdad? En el tatacuá, que también, si miramos en la arquitectura tradicional del Paraguay, el Paraguay rural, del Paraguay campesino, el tatacuá también forma parte, digamos, de ese paisaje campesino, ¿verdad? Y en ese tatacuá entonces se preparaba el fuego, y por el otro lado, referentes de las mujeres y las criaturas preparando la masa, y esa masa era obviamente en base a los elementos que estaban en el entorno. Yo decía hace rato, en el interior hasta ahora la gente planta el maíz, planta la mandioca, en este caso está la vaca, el cerdo, la gallina, y todos esos productos se van obteniendo y se hace la masa y se hace en forma familiar. Ese ritual es tradicional y es en familia. Entonces inclusive las criaturas, el hecho de que ya una vez que la masa esté consolidada, en este caso hacer la figura del yacaré, hacer la figura de la paloma,
por ejemplo, las iniciales, las letras iniciales de los nombres de los miembros de la familia. Y otra tradición que muchos mantienen es el intercambio de las chipas que han preparado con sus amigos y vecinos. Por ende, el chipapó no solo es un motivo para reunir a toda la familia, sino también a toda la comunidad.